¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro se compone de miles de millones de células llamadas neuronas, que se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos y químicos. Estas células forman redes complejas que permiten todo tipo de funciones cognitivas, sensoriales y motoras. Veamos los aspectos clave de su funcionamiento. Partes principales del cerebro. Corteza cerebral. La capa externa del cerebro, responsable de funciones como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la conciencia. Está dividida en varios lóbulos. Lóbulo frontal, controla el razonamiento, la planificación, las emociones y el movimiento voluntario. Lóbulo parietal, procesa la información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura y el dolor. Lóbulo temporal, implicado en el procesamiento auditivo y la memoria. Lóbulo occipital, responsable de la visión. Cerebelo, ayuda en la coordinación y equilibrio. Tronco encefálico, controla funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Comunicación entre neuronas. Las neuronas se comunican mediante sinapsis, donde los impulsos eléctricos viajan a lo largo de las neuronas. Cuando llegan a la sinapsis, los impulsos liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como la dopamina, serotonina y acetilcolina, que pasan la señal a la siguiente neurona. Esta comunicación es lo que permite la función cerebral, desde movimientos simples hasta pensamientos complejos. Plasticidad cerebral. Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales, especialmente en respuesta al aprendizaje o después de una lesión. Esto demuestra que el cerebro no es estático, sino que cambia a lo largo de la vida. Mitos y verdades sobre el cerebro. Mito 1. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Respuesta: usamos todo nuestro cerebro. Aunque no todas las áreas están activas al mismo tiempo, investigaciones con tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, muestran que incluso actividades simples activan muchas partes del cerebro. El mito del 10% es falso. Mito 2. El cerebro humano es el más grande del reino animal. Respuesta: el cerebro humano no es el más grande en términos absolutos. Los elefantes y las ballenas tienen cerebros mucho más grandes. Sin embargo, lo que hace especial al cerebro humano es la proporción entre el cerebro y el cuerpo, y la densidad de conexiones neuronales, particularmente en la corteza cerebral. Mito 3. Las personas son de cerebro izquierdo o de cerebro derecho. Respuesta: aunque algunas funciones pueden estar más localizadas en un hemisferio, el lenguaje tiende a estar en el hemisferio izquierdo, ambos hemisferios trabajan en conjunto. No hay personas que usen solo un hemisferio para pensar de manera lógica o creativa. Mito 4. El alcohol mata las neuronas. Respuesta: el alcohol en exceso puede dañar las conexiones neuronales y afectar la comunicación entre ellas, pero no necesariamente mata neuronas en cantidades moderadas. El daño cerebral asociado con el alcoholismo crónico se debe más a la disminución de la neuroplasticidad y a la reducción del volumen cerebral. Mito 5. Escuchar música clásica te hace más inteligente, efecto Mozart. Respuesta: aunque escuchar música clásica puede mejorar temporalmente el rendimiento en ciertas tareas cognitivas, no hay evidencia concluyente de que aumente permanentemente la inteligencia o el coeficiente intelectual. Mito 6. El cerebro masculino y femenino son completamente diferentes. Respuesta: las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres son mínimas. Ambos cerebros tienen estructuras y funciones similares. Algunas variaciones pueden existir en áreas relacionadas con hormonas y comportamiento, pero estas diferencias no son suficientes para decir que piensan de manera diferente. Otros datos científicos interesantes. El cerebro consume mucha energía. Aunque representa solo el 2% del peso corporal, el cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, principalmente en forma de glucosa. Velocidad de las señales neuronales. Las señales pueden viajar a través de las neuronas a velocidades de entre 1 y 120 metros por segundo. Número de sinapsis. Un cerebro adulto típico tiene aproximadamente 100 billones de sinapsis, conexiones entre neuronas, lo que lo convierte en una red más compleja que cualquier tecnología moderna.
El cerebro humano es una maravilla biológica y su funcionamiento es el resultado de la comunicación eficiente entre neuronas y diversas estructuras cerebrales especializadas. Aunque persisten muchos mitos, la ciencia ha demostrado que el cerebro es más adaptable, activo y eficiente de lo que algunos de estos mitos sugieren.